Buenas tardes, doctora Mayra Maldonado, compañeros de la Cátedra de Derecho Civil. Mi nombre es Gabriela Cárdenas. El matrimonio es, según Puig-Dutroux, el acto solemne fundado en el consentimiento de los contratantes y ajustado a la forma prescrita por la ley, por el que un hombre y una mujer se unen con igualdad de derechos y deberes para vivir. La historia del matrimonio comenzó con los modos en que las culturas antiguas celebraban y formalizaban la unión de sus reyes y nobles. Dependiendo de la cultura y la religión, el matrimonio podría ser monogámico o poligámico, como en la tradición oriental, pero tal y como lo conocemos hoy en Occidente, el matrimonio nació en la antigua Roma. Así surgió el matrimonio civil, que permitía casarse a personas de religiones distintas o impedidas por la ley eclesiástica. El matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre dos personas que deciden casarse por lo civil y aceptar derechos y obligaciones, las mismas que deben cumplir ambas partes para formar una familia con respeto y responsabilidad. En la celebración de un matrimonio se reconocen ciertas características de este acto que lo convierten en especial y distinto de otros contratos legales. Nombraré algunas de ellas como declaración de voluntad de dos personas sin simulaciones o presiones. Es un contrato privado entre dos personas y sus testigos. Conocimiento fehaciente por cada una del contenido de la declaración a firmar. Es una relación monógama que reconoce la ley y debe haber testigos que certifiquen el acto jurídico. No establece un plazo para la culminación de este contrato, por lo que es una unión estable y duradera. De las diversas clasificaciones que se han hecho del matrimonio, la más importante es sin duda la que lo divide en religioso y civil según cómo se celebre conforme a las disposiciones de la religión profesada por los contrayentes o siguiendo las normas legales vigentes en el estado en el que se trate. El matrimonio público o solemne es el que usualmente se conoce con el derecho venezolano y así se le llama porque se celebra cumpliendo las formalidades de publicidad que establece el Código Civil. Los sistemas matrimoniales utilizados en las legislaciones modernas son los siguientes. El sistema del matrimonio en acto privado es aquel en que se admite su conclusión puramente consensual. El sistema de la forma exclusivamente religiosa consiste en no considerar comuniones matrimoniales más que aquellas que se celebren conforme a los ritos de la religión oficial. Sistema de la forma religiosa preponderante con forma civil subsidiaria consiste en reconocer como forma normal del matrimonio una forma religiosa, admitiendo de un modo subsidiario y excepcional la forma civil para los que profesen un culto principal u oficial de la nación, y el sistema de la forma civil obligatoria. En el artículo 44 del Código Civil queda claramente establecido que en Venezuela el único matrimonio que produce efectos legales y por lo tanto es válido es el matrimonio civil. Previamente a la celebración del matrimonio, los futuros contrayentes pueden prometerse en matrimonio. La promesa recíproca de futuro matrimonio recibe el nombre de esponsales y se establece en el artículo 41 y 43 del Código Civil. Entre los requisitos o condiciones esponsales encontramos los siguientes. La promesa de futuro de matrimonio ha de ser expresa, ha de ser pura y simple, no debe estar sometida a condición ni a término. El consentimiento ha de existir exento de vicios, no exige formalidad especial. El Código venezolano le niega toda eficacia a los esponsales, tanto en orden a obligar a contraer matrimonio prometido, como en orden a cumplir la prestación que se hubiera estipulado para el caso de inejecución de la promesa. El legislador evita la coacción directa, al establecer que los esponsales no crean la obligación jurídica de contraer el matrimonio prometido y evita la coacción indirecta y perceptuar que los esponsales no obliguen a cumplir con la prestación que se hubiera estipulado para el caso de inejecución de la promesa. Por otra parte, el Código Civil venezolano establece un conjunto de requisitos esenciales o de fondo para que el matrimonio pueda celebrarse válidamente, y estos son la diversidad de sexos, que está establecido en el artículo 44, la capacidad, que es la capacidad matrimonial y será la aptitud legal para ser sujeto de la relación jurídica matrimonial, es la posibilidad legal de contraer matrimonio. En este apartado se toman en consideración ciertos elementos tales como por razón de edad, establecido en el artículo 46 del Código Civil, por razón de cordura, debe estar en su sano juicio, por razón de la capacidad sexual, debe poder realizar el acto sexual si no está considerada como un causal de nulidad del matrimonio.
El consentimiento, es decir, la manifestación libre y consciente de su voluntad de unirse en matrimonio. Ausencia de impedimentos significa que no tenga obstáculos legales para el ejercicio de la capacidad matrimonial. Para los requisitos de forma, lo fundamental es que el consentimiento se otorgue ante el oficial público facultado para consumar el matrimonio, de lo contrario, su ausencia provoca la inexistencia del vínculo conyugal. Con respecto a la celebración del matrimonio, es personal, salvo el matrimonio celebrado por poder contemplado en el artículo 85 del Código Civil. Es un acto público, deberá ser celebrado siempre en presencia del funcionario público y se encuentra en el artículo 94 del Código Civil. Es un acto gratuito, todas las formalidades previas que deben realizarse están en el artículo 71. En el matrimonio ordinario se deben cumplir cabalmente con el requisito de los esponsales y presencia del funcionario público. El caso de matrimonio por articulado de muerte suele emplearse cuando uno o ambos contrayentes se encuentran en peligro de muerte. En este caso deben cumplirse los requisitos del artículo 96. El matrimonio de los venezolanos en países extranjeros contemplado en el artículo 103, que dice que el venezolano que contraiga matrimonio en un país extranjero deberá remitir dentro de los 6 meses de haberse celebrado el matrimonio a la primera autoridad de la parroquia o municipio de su último domicilio en Venezuela copia legalizada del acta de matrimonio a los fines de la inserción y las actuaciones ordenadas en el artículo 92 de esta misma ley. Y del matrimonio de los extranjeros en Venezuela está en el artículo 108. El extranjero no puede contraer válidamente matrimonio en Venezuela sino ante el competente funcionario venezolano o ante las personas a las que refiere el artículo 98 y llenando todas las formalidades pautadas por la ley venezolana, sin que puedan exigírseles otras especiales, salvo la de presentar pruebas fehacientes de que es soltero, viudo, divorciado y hábil para contraer matrimonio según su ley nacional, o por lo menos un justificativo evacuado judicialmente en el cual los testigos mayores de edad y dan razones fundadas de circunstancias de esos dichos, declaren bajo juramento afirmando la expresada capacidad. La validez del matrimonio se encuentra sometida al cumplimiento de ciertos requisitos. Al faltar uno de los elementos esenciales o celebrarse en contravención a las disposiciones legales, se puede solicitar la nulidad del mismo. Entre los impedimentos dirimentes pueden ser los absolutos mencionados en los artículos 50 y 56 del Código, que serían vínculo anterior, impedimento de orden, impedimento de rapto. Y los impedimentos relativos están en los artículos 51, 52, 53, 54 y 55. Impedimento por consanguinidad, impedimento por afinidad, por adopción y por crimen. En cuanto al impedimento impediente, los dispensables los reza los artículos 53 y 58, impedimento por consanguinidad y afinidad y el impedimento de tutela. Y los no dispensables en los artículos 47, 57, 110 y 112, impedimento de autorización de inventario. Pueden oponerse, en todo caso, al matrimonio el padre, la madre, los abuelos, los hermanos, los tíos, tutor y o curador, de los cualesquiera contrayente, además del síndico procurador, del funcionario público que recibió la manifestación de esponsalicia y el funcionario que se haya escogido para celebrar el matrimonio. Todos ellos en el artículo 72 y 76 y 79. El procedimiento de la oposición al matrimonio puede ser regular quien esté facultado por la ley y debe hacerse por escrito y antes de la celebración del matrimonio. Y para finalizar, el principal efecto de la oposición del matrimonio es la suspensión de la celebración del matrimonio. Mientras dure el juicio que se pronuncie sobre la procedencia de la admisión, dicha decisión judicial debe hacerse quedando firme entonces hasta que se pueda proceder, se pueda realizar o no el matrimonio, y esto está expresado en el artículo 78 del Código Civil.